materias primas tienen comportamientos diferentes. Vamos a hablar con Mariano de Rosa de este tema, de básicamente el oro, el petróleo y los commodities. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Santiago, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Un placer. Bueno, a ver, vamos a ver cómo repercuten las guerras. Estamos viendo guerras que algunas son actos terroristas, otras son guerras locales, otras son guerras un poco más grandes como la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Todas impactan de la misma manera? Sí, obviamente, todas impactan de la misma manera. El tema es a cuánta gente afecta una guerra en cualquier parte del mundo. Es decir, una guerra en Europa no es lo mismo que una guerra en Medio Oriente y una guerra en Medio Oriente no es lo mismo que una guerra en África. Y tampoco, y también tiene mucho que ver quiénes son los beligerantes entre ambas partes, tanto en el caso de Ucrania-Rusia, Rusia es un exportador neto de gas y un comprador neto de oro. En el caso de Irán, un exportador neto de petróleo y un comprador neto de alimentos. Y por el otro lado tenemos a Ucrania e Israel también. Ucrania, un país exportador de materias primas, sobre todo alimentos. Y también tenemos a Israel, que es un país que depende muchísimo de petróleo, depende muchísimo de materias primas y depende muchísimo de lo que compra. Pero ¿por qué tiene? Tiene valor agregado. Israel es un exportador tecnológico muy importante. Entonces, en ese sentido, las guerras son distintas, los conflictos son distintos, pero las cuestiones que afectan al Ujú. ahorrista y al inversor, tanto en Argentina como en todo el mundo, es diverso, pero siempre es los mismos efectos. Donde hay menor paz, hay aumento de precios de las materias primas. Cuando hablamos del oro como refugio de valor o como en algún momento era patrón de moneda, ¿se cree que en las guerras puede haber algún tipo de bloqueo, como pasó con Rusia, y no poder disponer del dinero? Y el metal siempre es metal y se puede liquidar, porque lo que vimos es una gran suba del oro en estos últimos meses. Sí, viene de $1.800 a 2.300 en los últimos 6 meses. Y si miramos los últimos 20 años, viene subiendo casi 11 veces. Estaba en la época de las torres, cuando caen las torres gemelas, estaba a $200 la onza de oro y hoy está en $2.300. Es decir, Sí, estamos hablando de una subida exponencial. y la invasión de Rusia a Ucrania elevó al oro por encima de los 2000, pero después tiene como un comportamiento eh, individual. Muchos creen que es previendo algún conflicto que pueda escalar un poco más respecto a qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Rusia, qué va a pasar con Irán, qué va a pasar con Israel y qué va a pasar con el grupo Hamas. Exactamente. Y recordad que los mayores tenedores de oro son Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Es decir, las potencias que hoy están, Rusia y China se podría decir que de un lado y Estados Unidos del otro, contra el grupo de los siete, ¿no? Donde están Italia, donde está Canadá, donde está Gran Bretaña, Alemania y Japón, también son grandes tenedores de oro. Las grandes potencias tienen fuertes cantidades de oro en sus reservas internacionales y esto es lo que hace la posibilidad de que ellos tengan que salir a comprar para beneficiarse en este sentido, porque es una realidad, se tienen que salir a beneficiar de una posible caída de los precios de los bienes que exportan. Imagínate que empieza a caer el consumo mundial de bienes de consumo final como los que hace China, y China necesita tener una especie de contenedor de la Ujú. salida de exportaciones, de la caída de exportaciones en ese sentido. Lo mismo pasa con Estados Unidos, lo mismo pasa con los países de la zona euro, donde dependen de exportaciones de servicios y en caso de una caída de la actividad global por una guerra, tener oro eh, amortiza esa caída del ingreso. Cuando vamos al petróleo, también tiene que ver, obviamente, cuando uno dice un conflicto y habla de petróleo, todos los barcos, los aviones y los buques o los tanques o los camiones usan combustible fósil. Ninguno de esos es un auto eléctrico, por ende el incremento de consumo del petróleo es mucho mayor, salvo que la escalada sea una escalada muy grande y entonces ya eh, se deja de utilizar el petróleo a nivel individual. ¿Qué pasa con el petróleo y qué puede pasar en la Argentina? Porque algunos dicen que la matriz de petróleo
está prácticamente terminada, Argentina puede ser exportador, otros dicen que todavía dependemos, somos un país importador de energía. ¿Cómo está la situación, Mariano? Bien, ahí te faltó agregar un sector nuevo que es la industria aeroespacial. La industria aeroespacial necesita de petróleo. Y hay una Entonces, guerra fuerte aeroespacial. Sí, exactamente. Entonces, el petróleo como que agregó un nuevo demandante en su composición de, demandantes de la materia prima. Entonces, como la industria aeroespacial está creciendo, también está aumentando la demanda del mismo. Y respecto a Argentina y al transporte y a la posición que tiene Argentina netamente en petróleo, debemos recordar que Argentina tiene vaca muerta, pero no solamente vaca muerta, sino un montón de yacimientos tanto en el sur que son productivos para la matriz insumo producto de la Argentina. Una matriz insumo producto gran dependiente de petróleo. ¿Por qué? Porque nos movimos prácticamente claro. con transporte automotor. Y si voy al gas, Entonces, ¿cuál es la matriz? Porque mucho se habló, en algún momento Argentina era importador de gas licuado de Bolivia, ahora se dice que vamos a poder ser exportadores y si hay países como Rusia que transportaba el gas a Europa, ¿podría llegar a Argentina a exportar gas o todavía no está dada esa condición? la Argentina si puede exportar gas, puede exportar por San Antonio Este a Europa, que son los barcos de GNL. Pero hoy tiene Este, reservas Argentina como para exportar ese GNL o todavía tiene un res, déficit. res, no, no, reservas. Argentina como reserva es una de las reservas más grandes del mundo en gas no convencional. Es decir, Argentina tiene la posibilidad de tener una matriz de insumo producto en energía netamente exportadora y ser una potencia exportadora en gas. Claro, lo que pasa es que le falta la Sin, planta de licuadora de gas, que no la tiene. le falta obviamente inversión. Lo que falta en Argentina es inversión. Potencialidad en recursos naturales hay. Hay litio, hay gas, hay petróleo, hay materias primas como el oro, como la plata. Tenemos también materias primas alimenticias. O sea, Argentina es una potencia en términos per cápita en, en producción y en reserva de materias primas. No Lo- así no tiene las condiciones de infraestructura para claro. decir, bueno, eso es taxativamente aumento de las exportaciones. Mariano, durante mucho tiempo se dice que la Argentina le puede dar de comer al mundo. Ucrania, un gran productor de trigo, de hecho su bandera es parte del emblema, ha mermado la producción de trigo. ¿Esto ha beneficiado a la Argentina en una compra mayor de trigo o es simplemente lo que podría haber pasado y no pasó? Argentina tiene un grave problema y el problema que tiene es la fuerte carga impositiva y los problemas laborales, los problemas impositivos y la posibilidad de no darle libertad al productor para poder hacer lo que él quiera. Pero uno dice, ¿qué? ¿Lo obligan a producir soja? ¿Lo obligan a producir ternero? No, lo que ocurre es que el productor ve una posibilidad de retorno inmediato, ya sea con el trigo o con el maíz que están picando en punta, y la soja que ha perdido mayor posición dentro de lo que es la infraestructura argentina. Y, no, y obviamente que ha perdido muchísima capacidad en materia de ganadería. Las posibilidades que tiene Argentina hoy para exportar, obviamente, es trigo, girasol, que son los dos bienes más demandados a nivel global junto a la soja. Pero no olvidemos también que existen otros elementos que puede tener Argentina para poder exportar al mundo. ¿Cuáles son esos? Agregarle valor agregado, valga la redundancia, a las materias primas argentinas. Argentina tiene una enorme cantidad de materias primas y a su vez no se puede convertir en importador de alimentos porque tiene graves problemas de seguridad jurídica, ¿no? O sea, hoy tenemos un problema en Argentina que tenemos inseguridad jurídica, altos impuestos y problemas inflacionarios con problemas claramente de monetización del déficit fiscal. Eso lo que hace es que el productor tenga que tener un precio más alto que nuestros vecinos, grandes competidores, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay. El otro día me tocó ir a un supermercado y vi una manteca más barata importada que la nuestra.
¿Eso qué pasa? Es porque el país, Uruguay, por ejemplo, tiene mayor competitividad en términos de legislación, sí, tiene mayor competitividad en términos de legislación. Pero en términos naturales, ¿tiene mayor competitividad Uruguay? No. Bueno, ahí el gran punto es si el mundo, en esta etapa del mundo, quiere el valor agregado de la Argentina o quiere que vos seas quien le suministre la materia prima como lo hicimos siempre, porque mucho se habla de la historia que éramos libres, el granero del mundo, pero no había valor agregado. Era justamente los commodities. Nunca Argentina se preocupó por el valor agregado, porque claro, mientras te compraba el mundo y estabas bien económicamente, nunca necesitaste agregarle valor. Ahora que le querés agregar a valor y lo agrega el mundo, el valor, no sé hasta qué punto te lo van a permitir, Mariano. No, el tema es que, y si miramos históricamente, Argentina no empezó exportando ganado vivo en pie y terminó exportando el famoso tasajo y el famoso el animal salado. El tema viene después, a principios del siglo XX, cuando Argentina empieza a agregarle valor y necesita una mayor infraestructura con el crecimiento del ferrocarril, el crecimiento de la infraestructura para llevar esa materia prima a los grandes centros urbanos y ahí sí generarle valor agregado. ¿Cómo permite el mundo hacer esto? Y nosotros tenemos que tener nuestras cuentas claras. Baja tasa de interés para la inversión, baja inflación y un tipo de cambio competitivo. Esas tres variables son fundamentales a la hora de tomar una decisión de inversión por parte de Claro, aquel que quiere agregarle valor a su materia prima que exporta en un barco directo a Europa o a cualquier otro mercado. claro. Sin duda, esperemos no tengamos que comprobar esto de los precios de guerra, que el mundo esté un poquito más en paz. Gracias, Mariano. Gracias a vos, Un Santiago.